Siguiendo con las partes de la oración, veremos ahora el adverbio. Adverbio significa literalmente lo que está antes del verbo, indicando que ejerce una modificación en el significado del verbo. Según la gramática tradicional, el adverbio es invariable, es decir, que pese a modificar al verbo, él mismo no está sujeto a concordancia ni sufre cambio gramatical alguno, ya sea por número, género o persona. Veamos las frases siguientes. Come deprisa, comen deprisa. El adverbio deprisa no ha variado, pese a que se le utilizó en singular y plural. A diferencia del adjetivo que expresa una cualidad individualizada y concreta, el adverbio indica por el contrario una cualidad abstracta e indeterminada, por lo que puede aplicarse a los verbos en todas sus conjugaciones. Los adverbios constituyen una clase compleja y muy variada, que puede dividirse en dos grupos. Uno, según su papel gramatical, y otro, según su significado. Entre los primeros se hallan los adverbios pronominales, que reciben su nombre porque equivalen a verdaderos pronombres y tienen como ellos un significado ocasional y una función demostrativa en relación con las tres personas gramaticales. Son adverbios de esta clase: aquí, acá, allí, allá, ahí. Y los adverbios relativos, que además de modificar al verbo, cumplen la función de pronombres relativos introduciendo una proposición subordinada. Estos son dónde, cuándo, cómo. En este grupo también se encuentran los adverbios oracionales formados por adverbios de negación, afirmación y duda, como sí, cierto, no, nunca, jamás, quizá, acaso. Estos adverbios equivalen a una oración completa según el contexto en que se presenten. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿quieres más?, y se responde con el adverbio sí o quizá. En ambos casos, la respuesta es una oración completa. Según el significado, los adverbios pueden ser de lugar, que indican situación o posición, como aquí, acá, lejos, dentro, fuera y similares. De tiempo, que expresan temporalidad, como hoy, mañana, mientras, todavía. De modo, cuando indican modalidad o su terminación lleva la partícula mente. Por ejemplo, bien, mal, duramente, fácilmente. De cantidad, por ejemplo, mucho, poco, algo, demasiado. De orden, como primero, sucesivamente, últimamente. De afirmación o negación, por ejemplo, sí, también, claro, no, nada, tampoco. Ahora hablaremos de otra parte de la oración, la preposición. La preposición es una palabra invariable que enlaza otras dos palabras, explicando el significado que existe entre las mismas. Por ejemplo, en la oración un jarrón de porcelana podemos observar que las partículas un y de unen las palabras jarrón y porcelana, identificando específicamente el sentido que tiene jarrón dentro de la oración. La preposición es una palabra que nunca se puede usar por separado, sino junto a otras, y siempre estas últimas adquieren un carácter de complemento, pues enfatizan a las primeras. Se clasifican por su forma, y su significado se halla supeditado al contexto en que se encuentren. En este sentido, se puede hablar de preposiciones simples, cuando están constituidas por una sola palabra, cuya serie completa según la gramática tradicional es la siguiente: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Cada preposición expresa un cierto sentido. Por ejemplo, la preposición a indica dirección, va a Pekín.
La preposición bajo indica por lo general sumisión, como cuando decimos bajo el reinado de, o la preposición para expresa finalidad, por ejemplo, para el resfrío. El otro tipo de preposiciones son las compuestas. Estas se forman por dos preposiciones que van unidas como si se trataran de una sola. Entre las más comunes tenemos al grupo a por, de a, de por, de entre y desde por. Está también el grupo de las locuciones o frases prepositivas, que están compuestas por dos palabras, pero funcionan como una preposición simple, como delante de, que equivale a ante. Podrás encontrar mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si quieres repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento podrás acceder a esta clase 4 desde el menú principal.